¿Alguna vez te has preguntado qué inspiró la película El exorcismo de Emily Rose? La realidad es mucho más aterradora. Esta es la historia de Anneliese Michel, una joven cuya vida se transformó en una pesadilla que desafía toda explicación lógica. A los 16 años, Anneliese comenzó a experimentar convulsiones y visiones demoníacas que los médicos no lograban diagnosticar con claridad. Ella aseguraba que rostros diabólicos la acechaban desde las sombras, susurrando promesas de perdición y tormento eterno. Su comportamiento se volvió errático. Rechazaba objetos religiosos y hablaba en lenguas antiguas con voces que no parecían humanas. Lo que comenzó como una crisis de salud, pronto fue interpretado por su familia como una batalla espiritual contra una fuerza maligna. Se autorizaron 67 ritos de exorcismo. Las grabadoras de la época capturaron alaridos inhumanos que aún hoy hielan la sangre. Un sacerdote luchó incansablemente contra lo inexplicable, mientras las ventanas de la habitación estallaban bajo una presión invisible. Anneliese afirmaba estar poseída por 6 demonios distintos, incluyendo a Lucifer y Judas, en una lucha mortal por su propia alma. La batalla duró meses, dejando una marca imborrable en la historia de lo paranormal y un debate que sigue vivo hoy. Anneliese Michel murió en 1976. Su historia nos recuerda que, a veces, la realidad supera a la ficción. Anneliese Michel murió en 1976. Su historia nos recuerda que, a veces, la realidad supera a la ficción. Para comprender la magnitud de este suceso, es necesario retroceder en el tiempo y situarnos en la Alemania de la posguerra, en un entorno profundamente católico, donde la fe no era solo una creencia, sino el eje central sobre el que giraba la vida cotidiana de las familias. Anneliese nació en 1952 en Klingenberg, una pequeña localidad bávara, y desde su infancia mostró una devoción inquebrantable que la llevaría incluso a considerar el ingreso en una orden religiosa. Sin embargo, el destino tenía trazado un camino mucho más oscuro y tortuoso para ella. Todo comenzó, aparentemente, en 1968, cuando Anneliese era una joven estudiante universitaria de 20 años. Durante una oración en la capilla, sufrió lo que los médicos diagnosticaron inicialmente como un ataque de epilepsia del lóbulo temporal. Este diagnóstico médico fue el primero de muchos, ya que en los años siguientes los episodios se multiplicaron, acompañados de alucinaciones auditivas y visuales que la sumieron en estados de profunda depresión y ansiedad. Los tratamientos psiquiátricos y los fármacos antiepilépticos parecían no tener efecto alguno, e incluso empeoraban su condición, provocando que la joven comenzara a escuchar voces que la insultaban y la llamaban condenada. La transformación de Anneliese fue gradual, pero implacable. Lo que comenzó como malestar físico se convirtió en una aversión violenta hacia todo lo sagrado. No podía entrar en una iglesia, ni mirar un crucifijo, ni beber agua bendita sin sufrir convulsiones violentas o gritos desgarradores. Sus padres, Joseph y Anna Michel, eran católicos practicantes que se vieron desbordados por la impotencia de ver cómo su hija se consumía ante sus ojos, sin que la ciencia pudiera ofrecer una explicación convincente o una cura efectiva. Fue entonces cuando la familia comenzó a considerar la posibilidad de que lo que afligía a Anneliese no fuera de naturaleza médica, sino espiritual. Solicitaron la intervención de la Iglesia Católica, pero el camino para obtener un exorcismo oficial era burocrático y restrictivo. La Iglesia, cautelosa tras los escándalos y los riesgos legales, requería pruebas contundentes de que se trataba de una posesión demoníaca y no de una enfermedad mental tratable. Sin embargo, la persistencia de los síntomas y la failure absoluta de la medicina convencional llevaron finalmente a que el obispo de Würzburg autorizara la realización del rito en 1975. 2 sacerdotes, el padre Ernst Alt y el padre Arnold Renz, fueron los encargados de llevar a cabo esta tarea titánica. Lo que siguió fue un calvario que se extendió durante 10 meses, durante los cuales se realizaron aproximadamente 67 sesiones de exorcismo. Estos rituales no eran eventos cinematográficos limpios y breves,
sino maratones agotadores que podían durar horas, a veces hasta 4 horas continuas, donde los sacerdotes recitaban latín mientras Anneliese respondía con voces guturales que no parecían pertenecerle. Ella afirmaba ser la voz de múltiples entidades, incluyendo a Lucifer, Caín, Judas Iscariote y Hitler, quienes claimaban haber tomado posesión de su cuerpo para destruir su alma. Durante estas sesiones, la joven mostraba una fuerza física desproporcionada para su complexión. Llegaba a contorsionarse de maneras anatómicamente imposibles y hablaba en idiomas que nunca había estudiado. Aunque este último punto sigue siendo objeto de debate entre los escépticos, la tensión en la habitación era palpable, cargada de un miedo primario que los sacerdotes describieron posteriormente como la experiencia más aterradora de sus vidas, donde sentían una presencia maligna que buscaba quebrantar su propia fe mientras luchaban por liberar a la joven. Mientras la batalla espiritual se intensificaba, el estado físico de Anneliese se deterioraba a un ritmo alarmante. Las entidades, según lo que ella transmitía durante los trance, le prohibían comer, alegando que el alimento era innecesario para ellas y que su cuerpo debía purificarse mediante el ayuno. Sus padres, atrapados entre la esperanza de un milagro y el deber de cuidar a su hija, permitieron que este ayuno forzoso continuara, convencidos por los sacerdotes de que la alimentación interrumpiría el proceso de liberación espiritual. Anneliese perdió una cantidad crítica de peso, quedando reducida a poco más de 30 kilogramos, deshidratada y debilitada hasta el punto de la inconsciencia. Para muchos, esos sonidos son la evidencia definitiva de lo paranormal. Para otros, son el lamento desgarrador de una mente enferma abandonada a su suerte. La Iglesia Católica, por su parte, se ha vuelto aún más cautelosa desde entonces, estableciendo protocolos más estrictos para autorizar exorcismos y requiriendo siempre la evaluación médica previa para descartar patologías psicológicas. Este caso marcó un antes y un después en la forma en que la institución aborda lo sobrenatural, equilibrando la tradición milenaria con las responsabilidades legales del mundo contemporáneo. Al reflexionar sobre esta historia, nos vemos obligados a confrontar los límites de nuestro conocimiento. Vivimos en una era dominada por la tecnología y la ciencia, donde creemos tener una explicación para cada fenómeno. Sin embargo, el caso de Anneliese Michel nos recuerda que existen zonas grises en la experiencia humana donde la razón se desdibuja. La lucha que libró el sacerdote no fue solo contra una entidad invisible, sino contra la duda, contra el miedo y contra la impotencia de no poder salvar a quien estaba bajo su cuidado espiritual. Las ventanas que estallaban, según los testigos, simbolizan la presión de lo inexplicable, rompiendo los marcos de nuestra realidad cotidiana. La muerte de Anneliese no fue el final de la historia, sino el comienzo de un debate eterno sobre la naturaleza del mal, la validez de la fe y el precio que a veces se paga por creer en lo que no se puede ver. Hoy, cuando vemos películas de terror o leemos noticias sobre exorcismos, la sombra de Anneliese Michel planea sobre todas ellas. Su nombre se ha convertido en sinónimo de posesión real, un estándar contra el cual se miden todos los demás casos. Pero más allá del mito, fue una persona real, una joven con sueños y miedos, cuya vida fue truncada en medio de una tormenta perfecta de circunstancias médicas, religiosas y legales. Su historia nos invita a la humildad, a reconocer que quizás no sabemos tanto como creemos, y que hay misterios que la humanidad aún no está preparada para resolver completamente. El debate sigue vivo hoy, no solo en los tribunales o en las iglesias, sino en la conciencia de cada persona que se pregunta qué habría hecho ella en esa situación. ¿Habría llamado al médico o al sacerdote? ¿Habría confiado en la ciencia o en el cielo? Esa elección, esa duda fundamental, es el verdadero legado de El exorcismo de Emily Rose y de la trágica vida de Anneliese Michel, una narrativa que continúa escalofriando la sangre y desafiando la lógica, demostrando que el miedo a lo desconocido es tan antiguo como la humanidad misma y que, en ciertos rincones oscuros de la existencia, la realidad no solo supera a la ficción,
sino que la convierte en un espejo terrible de nuestras propias vulnerabilidades. La noche en Klingenberg puede haber terminado, pero el eco de Nashie, Voces en la Oscuridad, todavía resuena, preguntándonos si alguna vez estaremos realmente solos o si hay fuerzas acechando en los márgenes de nuestra percepción, esperando el momento adecuado para manifestarse.